Listo, Buenas Leo. tardes. Esta es la presentación y el video de la actividad grupal de la guía número 2 de la materia de contratación y negociación de tecnología. El grupo está conformado por Cristian García Peralta, Osiris Gutiérrez Gallego y quien les habla, Leonardo Salguero Sarmiento. Siguiente, por favor. Vale. El primer punto que solicita la guía es revisar los términos y acrónimos de los procesos normales de compras internacionales o nacionales dentro de un proceso de selección o licitación. Cabe la pena aclarar que estos términos son utilizados en los dos escenarios que hemos previamente estudiado, el escenario público y el escenario privado, con una salvedad, y creo que vale la pena mencionarlo. Todos estos procesos son manejados por áreas que se llaman de manera diferente, pero que tienen el mismo objetivo de llevar a cabo tanto los estudios previos, toda la investigación de mercado, oferta y demanda, y por sí ya el proceso de contratación, generalmente conocidos como el área de compras y contratación en el sector público o estatal, y en muchos sectores ya privados se conoce como las áreas de abastecimiento. Estos procesos pues inician con unos términos internacionales ya previamente conocidos, debido a que pues muchas de las empresas que participan, lo estamos viviendo ahorita pues inclusive pues en nuestro medio cotidiano, muchas de las grandes obras y son ejecutadas por empresas internacionales, las cuales pues manejan estos tipos de términos y de procesos, diferentes tipos de procesos en cualquier parte del mundo. Siguiente, por favor. Vale, vamos a enumerar los principales procesos que son de común conocimiento. El primero, el RFI, Request for Information, que es básicamente una solicitud de información. Eh, Básicamente, se realiza tanto para cualquier entidad estatal o privada cuando para poder realizar unos pliegos de licitación, una invitación a ofertar, para poder iniciar un proceso de estructuración de una necesidad de alguna de las entidades, requieren información del mercado. Esta solicitud de información básicamente lo que quiere es hacer una investigación de mercado o un sondeo de cómo está la oferta y la demanda, y si los bienes o los servicios se consiguen a nivel nacional, si están escasos, qué afectación tienen y de dónde se pueden traer. Mencionamos acá un ejemplo, pero tengo uno particular, un RFI que hemos sacado en la empresa donde trabajo para hacer un sondeo de servicios de camiones de vacío para extracción de, de unos productos combustibles a nivel nacional. El resultado del RFI nos dio que no hay cobertura, no hay empresa, ni una empresa, ni todas las empresas que nos puedan brindar el servicio, y eso le da las herramientas y el input para que el área de compras, de contratación y abastecimiento pueda estructurar un proceso de contratación que realmente tenga como finalidad que no vaya a ser fallido. El RFI tiene pues la particularidad de generar las bases para que al final esos procesos, que generalmente son de varios meses, no terminen fallidos ni en cero, y realmente lleguen a un buen término. El siguiente es la Expression of Interest, un manifiesto de interés. Va de la mano con el RFI o para iniciar un proceso de contratación, ya un proceso de selección de ofertas en concreto, y es la manifestación de interés por parte de los contratistas de querer participar en el proceso y admitir las condiciones generales que este va a colocar a futuro dentro del desarrollo del mismo proceso. Siguiente, por favor. El RFQ, Request for Questions, realmente la solicitud de presupuesto. Acá viene de la mano el famoso P por Q. Este P por Q, pues eso se utiliza, o este medio se utiliza cuando la entidad previamente ya tiene identificado su necesidad, y pues el P por Q ya tiene un presupuesto, sea global o por precios unitarios, que emiten a los contratistas para que básicamente esto se realiza en proyectos o en procesos en los cuales
el valor es un elemento definitivo, aunque pues para todos los procesos de contratación el tema de costo, como hemos visto, pues eso es un punto de selección o de definición de con quién se hace, pues fundamental, pero el RFQ tiene la oportunidad que tiene un trabajo previo importante de la entidad estatal o privada de identificar qué exactamente necesita en las cantidades exactas o para bienes o servicios con las especificaciones exactas. Después viene el Request for Qualifications. Realmente son preguntas puntuales dentro de un proceso, las cuales validan si las empresas que se invitan cumplen o no los requisitos habilitantes o los requerimientos mínimos que necesita la entidad o la entidad privada para su contratación. Siguiente, por favor. El ERFP, el Request for Proposal, la solicitud de propuesta, realmente es muy parecido al RFQ anterior, sino que esta adicional al P por Q o al presupuesto que deben tener cada uno de los proponentes va más allá. Pues evalúan no solo el precio, sino elementos como la calidad del servicio, las alternativas que tenga de construcción o de traer los productos, que eso tiene que ver con el siguiente punto, quiénes traen más rápido el producto, quiénes los tienen acá, cuál ofrece un mayor tipo de variedades o quién da un mejor nivel de acompañamiento en los montajes o de servicio post o durante y post cumplimiento del contrato. Después viene el RFT, el Request for Tender, es una solicitud formal de licitación que se utiliza en el sector público, la cual pues ya generalmente va acompañada de una póliza de oferta, de seriedad de la oferta, lo cual lo hace, pues ya le da un tinte y honra esa propuesta de una manera ya legal ante la entidad y ante el sector privado. Y el BAFO, el Best and Final Offer, la mejor oferta y la última oferta es posterior, ahí viene la palabra que vimos también en el foro se discutió de las negociaciones, la última oferta con la cual una empresa o uno de los referentes con todos sus componentes económicos, calidad, soporte, eh, puede brindar para, para poder ser seleccionada y si lo es así, son las bases para poder ejecutar ya la minuta del contrato y el acuerdo entre las partes que van a regir durante la ejecución y posterior a ella. Siguiente. Bueno, continuando con lo que son los términos para el proceso de compras ahora a nivel internacional, tenemos lo que son los Incoterms. ¿Qué son? Son un grupo de términos comerciales, cada uno de 3 letras, que se utilizan para todas las transacciones internacionales y que tienen como finalidad poder aclarar cuáles son los costos y determinar cuáles son las cláusulas comerciales incluidas en los contratos de compra-venta. Fueron creados en 1936 por la parte de la Cámara de Comercio Internacional, CCI, bajo el nombre de Incoterms 1936. Sin embargo, con el paso del tiempo se han venido adaptando dependiendo de las situaciones y lo que ha venido sucediendo con las prácticas comerciales. Y actualmente tenemos los Incoterms 2020, que entraron en vigor el 1 de enero de 2011. ¿Cuál es la importancia de estos Incoterms? Su objetivo principal es establecer cuáles son los criterios acerca de lo que son la distribución de costos, tramitación de riesgos entre comprador y vendedor en los contratos de transacciones comerciales internacionales. Y gracias a que son una serie de condiciones estandarizadas y normalizadas que han sido aceptadas tanto por comprador como vendedor, permite saber por ambas partes y en todo momento cuáles son los requisitos a los que deben atenerse cada uno de ellos. Siguiente. ¿Qué regulan esos Incoterms? A nivel de lo que es la entrega de mercancías, nos dicen cuáles son, si se trata de una obligación para el vendedor, una vez haya acordado la transacción con la parte compradora. Y existen 2 tipos de entregas. Aquí tenemos una que se define cuando la mercancía traspasa directamente al comprador y hablamos de que se rige a los términos E y D. Y otra que se utiliza en caso de que los artículos se entreguen a través de un intermediario, ya sea un transportista o alguien transitorio. Y los términos correspondientes a este tipo de entregas son los F y los C, que más adelante pues explicaremos a nivel de detalle. Transmisión de riesgo. Esta parte es fundamental cuando se hace compras internacionales, ya que se basa en el traspaso de riesgos, en muchos casos también los gastos, y tiene lugar, en qué lugar y en qué momento están definidos según el contrato y los Incoterms correspondientes.
También a nivel de distribución de gastos, normalmente el vendedor es el que se hace cargo de todos los gastos necesarios para que las mercancías lleguen a sus destinos en correctas condiciones, mientras que el comprador es el que corre con los gastos restantes. También regula todos los trámites en la aduana. Generalmente el vendedor es quien se encarga de los documentos de exportación, excepto en el caso del Incoterm XW, es Work en Fábrica, que no cuentan con despacho de aduanera de exportación y mediante el cual el comprador es el que se hace responsable de la exportación. ¿Cuáles son los problemas que se evitarían en el momento en que se conoce toda esta definición de los Incoterm? Lo que se va a evitar son graves inconvenientes a nivel de transacciones comerciales internacionales, lo cual a su vez lleva a malos entendidos entre el proveedor o comprador en cuanto a costos de carga, despachos de aduanas, documentos, demoras y responsabilidades. Y en caso de litigios, el no haber definido correctamente el Incoterm en el contrato o cotizaciones puede dificultar las reclamaciones que se presenten posteriormente. Siguiente. Esquema de explicación de los Incoterm 2020. Entonces en este esquema se pueden ver cómo cada uno de los términos se interconectan entre sí, desde el vendedor hasta el comprador final. Bueno, los tipos de Incoterm 2020, entonces está el grupo E, que es entrega directa a la fábrica, EXW, Export in Fábrica, el vendedor y exportador y el comprador importador. El vendedor solo se ocupa de embalar los productos, ya que los pone a disposición del comprador en sus propios almacenes. Y el comprador asume los gastos y las responsabilidades derivadas de cualquier maniobra desde su carga hasta su destino final. El grupo F, que es entrega indirecta, FCA, Free Carrier o libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en el lugar acordado, asumiendo los riesgos y los gastos, incluyendo los costos de despacho aduanero, desde la exportación hasta dicho instante. Y el comprador es el responsable de la carga a bordo hasta la descarga final. FAS, Free Along Ship, franco al costado del buque. El vendedor transmite los bienes de un muelle a un puerto de embarque junto al buque en el que viajará la mercancía. Y el comprador, el importador, compra de todos los costos y deterioros. FOB, Free on Board, libre a bordo. El vendedor proporciona la mercancía en el barco, estableciendo y asumiendo toda responsabilidad hasta dicho momento. El comprador hace frente a todo hasta su llegada al destino final. En el grupo C, entrega indirecta, CFR, Cost and Freight, coste y flete. El vendedor se responsabiliza del coste hasta que la mercancía llega a su destino, incluido el despacho de exportación, gastos de origen, flete y los gastos de descarga. El comprador se ocupa de los trámites de importación y el transporte hasta el destino. Asume el riesgo en todo momento en que la mercancía está a bordo. C y F, Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete. Asumes costo y seguro y flete de todos los gastos hasta la llegada del puerto de destino, incluyendo el despacho, exportación, gastos de origen, flete y descarga. El comprador asume los gastos de importación y el transporte hasta el destino. CPT, Carriage Paid To, transporte pagado hasta. El vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido. Se encarga de todos los gastos en origen, despacho de exportación, en el transporte principal y generalmente los gastos de destino. El comprador asume los trámites de importación, el seguro y asume el riesgo de que la mercancía es por el medio de transporte contratado por el vendedor. CIP, Carriers and Insured Paid To, transporte y seguros pagados hasta. El vendedor corre los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despachos de exportación, fletes y el seguro, que es obligatorio. El comprador se encarga de los trámites de importación y la entrega a destino. Asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. El grupo D, que es entrega directa, DPU, Delivered Pledge Unloaded. El vendedor asume los costos y los riesgos originados en origen, embalaje, carga y despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el producto acordado. El comprador asume los trámites del despacho de importación. DAP, Delivered at Place, entregado en un punto. Asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y descarga en destino. Es decir, todos los gastos en origen, flete, transporte, interior. El comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. DDP,
Delivery Plate, entregado con derechos pagados. El vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje hasta la verificación en los almacenes hasta la entrega en el destino final. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Bueno, este es un esquema de todo el proceso de importación, exportación y transporte. Bueno, con respecto a lo que es un Statement of Work, tenemos que, según lo que nos dice la guía del PMBOK, es una narración descriptiva de cuáles son los productos que se aspiran a ser suministrados por un proyecto determinado y que condensan toda la información más relevante de todo el proceso. Dentro de las características principales se menciona que es el contexto donde se desarrolla el proyecto, así como sus especificaciones si fuera necesario mencionarlas de cara a los resultados. También debe tener los objetivos o metas que persigue el proyecto, cuál es el plazo de ejecución de ese proyecto, asimismo los plazos parciales de cada una de las fases de realización y finalmente los costos estimados del proyecto. ¿Cuál es la importancia de definir un Statement of Work? Es la referencia principal para la elaboración del acta de constitución del proyecto, pues es el punto de partida del mismo. Integra a los distintos miembros de un equipo de trabajo de una empresa, pues deben ser ellos quienes se ocupen de redactarlo. No debe ser redactado por el director de proyecto, sino por todo el equipo. Y refleja también las demandas de los clientes en los casos en que sea un proyecto por encargo. Algunas veces quienes demandan la realización de proyectos participan activamente en su ejecución y ofician como coautores. Y finalmente favorece el análisis de los requerimientos en términos de costos, recursos, dinámicas, entre otros. Dichos análisis tienen que hacerlo tanto los responsables del proyecto como los miembros del equipo de trabajo. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Gracias.